Profe, muy buen día. Mi nombre es Robinson Coca, pertenezco a la ficha 51112. A continuación te presento la sustentación de mi trabajo para la número 3. Introducción. En este trabajo exploraremos las bases teóricas y prácticas de la física y la termodinámica, centrándonos en sus principios fundamentales, aplicaciones prácticas y su relevancia en la resolución de problemas del mundo real. Comenzaremos revisando los principios básicos de la física, como de la cinemática, y exploraremos cómo describir y predecir el movimiento de objetos en un espacio y cómo las fuerzas interactúan para influir en su comportamiento. Objetivos. Primero, reconocer los principales conceptos y fórmulas que componen la física mecánica y termodinámica, así como sus subdivisiones o ramas con los principales postulados. Poner en práctica los conceptos aprendidos en ejercicios matemáticos con postulados lógicos que reten nuestro análisis y solución de problemas. Comprobar en un experimento práctico cómo estas leyes de la física tienen una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. A continuación, te presento el mapa conceptual, en el cual inicialmente presento lo que es la física, dividida en algunas de las muchas ramas que tiene. Sé que nos centramos principalmente en la mecánica y en la termodinámica, sin embargo también quise citar algunos términos básicos de las demás ramas, viendo que la mecánica es la que estudia el mecánico, el movimiento y el comportamiento de los objetos bajo la influencia de fuerzas, y la termodinámica se centra en el estudio de la transferencia de calor y los comportamientos de los sistemas macroscópicos en equilibrio térmico. Aquí encontramos un apartado de cantidades físicas, en el cual podemos encontrar los sistemas de unidades de medida, como el sistema más utilizado, que es el sistema internacional, donde encontramos el metro como longitud para la masa al kilogramo, tiempo en segundos, corriente en amper, temperatura en Kelvin, y etcétera. Otro muy usado también es el sistema inglés, pero sin embargo el sistema internacional es el que unifica como todas las mediciones. Encontramos también la definición de los vectores, que es una cantidad física que tiene magnitud y dirección. Encontramos las magnitudes escalares, los sistemas de referencia que nos permiten ubicar este vector. También encontramos el módulo, que es la longitud entre el inicio y el fin del vector, y algunas de las operaciones con vectores, por ejemplo la suma por paralelogramo y el método de polígono que estuvimos viendo también en clase. También encontramos ahora la parte de la cinemática, una descripción del movimiento rectilíneo uniforme. Es un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta con una velocidad constante con su respectiva fórmula, que es igual a velocidad por tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un cuerpo que se mueve en una línea recta con una aceleración constante. Esto quiere decir que la velocidad del objeto cambia de manera uniforme en cada uno de los tiempos, ¿vale? Ahí también encontramos las fórmulas, también encontramos definición de caída libre y lanzamiento vertical, donde encontramos la caída libre con sus fórmulas, con una gravedad en positivo, y luego el lanzamiento vertical con más fórmulas similares, pero con la gravedad en negativo, por el tema de que está subiendo y no bajando. Los lanzamientos horizontales los encontramos también allí, y los movimientos circular uniforme también los encontramos. En este apartado explicamos un poco lo que es la fuerza, las dinámicas y la estática, en la cual definimos la dinámica que se centra en el estudio del movimiento de los objetos y las fuerzas que lo causan, y que la estática se centra en el estudio del equilibrio de los objetos y las fuerzas que lo mantienen en este mismo equilibrio. Encontramos las fuerzas e interacciones con su definición, fuerzas conservativas y no conservativas, también las fuerzas elásticas. También encontramos muy importante allí la primera ley de Newton, que establece que un objeto permanece en reposo
o en movimiento pues uniforme rectilíneo, a menos de que una fuerza pues actúe sobre él. Segunda ley de Newton, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La tercera también, que un objeto A ejerce fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza en igual magnitud pero opuesta en dirección del objeto A. También encontramos la definición de cuerpos en reposo y movimiento con sus respectivas fórmulas de cálculo. Encontramos trabajo y potencia, definición de trabajo como la cantidad de energía transferida de un objeto a un objeto cuando una fuerza actúa sobre él y lo desplaza en dirección, con también la definición de energía, también de potencia con su diferenciación. Encontramos cinética, potencial elástica, potencial gravitatoria y mecánica, también con una breve descripción y también con su respectiva fórmula para encontrar su cálculo. Encontramos también los sistemas de partículas de cuerpo rígido y colisiones, donde encontramos los sistemas de partículas, que son un conjunto de objetos puntuales, o sea, partículas cuyas propiedades y relaciones son de interés para el análisis físico. Encontramos pues su relación con la masa, el cuerpo rígido, que es un cuerpo físico idealizado, que pues las partículas constituyentes no cambian y pues de su posición. Encontramos también choques, encontramos el choque elástico, el choque inelástico, cada uno con su fórmula para cálculo. Encontramos la definición de torque, los fenómenos angulares de desplazamiento, velocidad y aceleración, también con su respectiva fórmula para que se puedan hacer el cálculo. El movimiento lineal y el impulso, en el cual pues encontramos su diferenciación y su fórmula también para el cálculo. Encontramos también la parte de fluidos, en el cual pues encontramos los fluidos en equilibrio, encontramos la presión, el empuje, también encontramos por allí el principio de Pascal, el principio de la continuidad y pues la potencial gravitatoria, en el cual podemos pues encontrar también la fórmula y en la cual pues encontramos cada una de las formas como se calcula. En el empuje también relacionado con el principio de Arquímedes. Luego encontramos pues la parte de los cambios de temperatura en el área de la termodinámica, que pues esta rama estudia los cambios de esa temperatura, presión y volumen en los sistemas físicos a nivel macroscópico. Encontramos la definición de equilibrio térmico, de calor específico, los cambios de fase y calor latente, la primera ley de termodinámica, la segunda, el ciclo de Carnot y también la entropía. Con su definición también viene adjunta la fórmula para que esto se pueda calcular. Para la infografía he decidido escoger la caída libre, en donde encontramos que la caída libre es un movimiento de un objeto bajo la influencia exclusivamente de la gravedad, sin considerar en este caso resistencias de aire u otras fuerzas externas, es decir, en un entorno perfecto. Encontramos las fórmulas de velocidad, por ejemplo, velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, teniendo presente claro que para todo este efecto de caída libre la aceleración siempre será la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y también encontramos la medición para la distancia, que nos dice que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces allí encontramos también unos tips importantes, y es que esta medición de esta caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es una línea vertical, una caída libre en una recta vertical, y que todos los objetos caen con la misma aceleración en el vacío independiente de su masa o tamaño. En cuanto al ejercicio de caída libre, pues en este caso escogí un ejercicio en el cual se deja caer un balón desde un edificio. Entonces nos pide calcular cuál será la velocidad final que el objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo y cuál es la altura pues del edificio. Tomo en la parte izquierda los datos, en esta parte, tiempo 10 segundos, la aceleración que es la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado y las dos variables que tenemos que encontrar. En esta parte pues calculamos la
la velocidad final usando la fórmula velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Procedo en esta parte a reemplazar los valores, velocidad inicial igual a 0, luego la aceleración que es la gravedad 9.8 por el tiempo que es 10 segundos, lo cual en este caso nos da un tiempo, perdón, profe, un segundo. En este caso nos da un tiempo de 98.1 metros sobre segundos. Luego calculamos la altura del edificio, en el cual usamos la fórmula de altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, pues podemos simplificar la fórmula, dejarla como que la altura del edificio pues viene siendo un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En esta parte procedo a sustituir diciendo pues la altura, sustituyendo lo que es la aceleración o la gravedad, y en esta parte el tiempo. En esta parte pues hago la operación de elevarlo al cuadrado, dejando 100 segundos al cuadrado, lo cual lo multiplico luego por 9.8 que es la gravedad, y lo opero por un medio, saco el producto por un medio que nos da 490 metros. Tan no es así que pues la velocidad viene siendo 98 metros por segundo y que la altura del edificio viene siendo 490 metros. A continuación pues te presento el experimento práctico. A continuación voy a hacer un experimento práctico acerca de la caída libre. Voy a utilizar primero estos dos elementos, fibras de arroz que todos tenemos en nuestra casa. Cada una tiene 500 gramos, quiere decir que su masa es similar. Entonces vamos a practicar el primer paso del experimento, dejándolos caer desde una altura ideal para ver que los dos caen al mismo tiempo. Como nos podemos dar cuenta, las dos masas son iguales, entonces cayeron al mismo tiempo. Ahora vamos a duplicar la masa de uno de los objetos uniendo dos libras de arroz de la siguiente manera. Ahora pues uno de nuestros cuerpos tiene un peso de 1000 gramos y el otro de 500 gramos. Se podría pensar que por tener el doble de la masa va a caer más rápido. Sin embargo, en el método experimental, al soltarlos, nos damos cuenta que los dos caen al mismo tiempo. Eso sucede porque en el movimiento de caída libre únicamente se tiene en cuenta la aceleración, que es la gravedad, en este caso de la Tierra, de 9.8 metros sobre segundos, y no tiene nada que ver la masa. Eso quiere decir que en un entorno ideal, sin tener en cuenta fricciones de viento y demás, o de aire, pues todos los cuerpos, sin importar su masa, van a caer al mismo tiempo al piso. Bueno, profe, luego del experimento te presento las conclusiones, en el cual vemos que pues, estos experimentos prácticos nos permiten verificar y validar los modelos teóricos, así como descubrir nuevas relaciones y fenómenos que no se pueden capturar pues, normalmente con la teoría. También encuentro que la teoría en la física, mecánica y termodinámica nos permite desarrollar modelos matemáticos y conceptuales que describen y predicen el comportamiento de sistemas físicos, y que adicional pues la física no solamente es fundamental para entender el mundo que nos rodea, sino que también desempeña pues un papel crucial en el desarrollo de habilidades pues de nuestro análisis y para la solución de problemas, sobre todo pues en nuestra área de la ingeniería. A continuación te presento pues la bibliografía de pues las páginas que consulté, adicional pues obviamente el syllabus, que también lo utilicé pues para hacer la guía como tal del trabajo pues, y la página de la universidad. Pues espero que sea de tu agrado, profe, y muchísimas gracias por la atención.